versículos 17, 18 y 19. Les quiero hablar algo. Melquisedec es el único en todo el mundo vino de pelear y le dio el diezmo de el botín que había obtenido. Melquisedec, la Biblia no habla quién fue su padre o su madre o su descendencia, pero la Biblia lo llama a alguien muy importante, lo llama Rey de justicia, eso es sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y bendijo a Abraham con estas palabras. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. La versión que estoy leyendo, la Biblia no refleja su genealogía, quién fue su padre, su madre, sus hermanos, no. Quedó impresionado con él. Y por eso fue que a la segunda parte donde se menciona Melquisedec es en el libro de los Salmos, Salmo 110, y entre Génesis capítulo 14 y el Salmo 110 hay un tiempo aproximado de 1000 años. Y por eso quiero que ustedes vayan pensando sobre esto. Después de 1000 años se vuelve a mencionar en la Biblia sobre este hombre, Melquisedec. Salmo, vamos a leer el Salmo capítulo 110. Este es un salmo mesiánico. ¿Alguien sabe qué significa eso? Cuando hablamos de un salmo mesiánico, ¿qué significa eso? A ver. Cuando hablamos de un salmo mesiánico, estamos hablando que este salmo está hablando proféticamente de Cristo, del Mesías. Escuchen lo que dice. Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Desde Sión el Señor te entrega el cetro, símbolo de tu poder. Domina pues a tus enemigos. Versículo 3. Tu pueblo se te entregará en el día de tu victoria sobre los montes santos, y como el rocío que nace de la aurora, tu juventud se renueva de día en día. Versículo 4. El Señor ha hecho un juramento. Ojo a esa palabra, versículo 4. El Señor ha hecho un juramento y no va a desdecirse. ¿Cuál fue el juramento? Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. En el día de su furor destruirá reyes. Dictará sentencia contra las naciones, amontonará cadáveres, estrellará cabezas en la tierra. En el camino beberá agua de un arroyo, y el agua le dará nuevas fuerzas. Versión Dios habla hoy. Pregunto, es aquí donde la segunda vez que se menciona Melquisedec y dice: tu sacerdote, tú eres sacerdote para siempre de la clase de Melquisedec. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Según este pasaje, ¿qué nos está diciendo de Melquisedec? ¿Melquisedec quién era, según este pasaje? Un rey, sí, un rey, un sacerdote. Pero ¿qué cualidad tenía este rey aquí? Un servidor, está bien. Pero presta atención cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Está diciendo que Melquisedec también es sacerdote para siempre. Aquí en el Salmo 110.
Y ojo a esta otra palabra que yo les dije en el versículo, en el versículo 4, que se está profetizando aquí. Dios hace un juramento de que el sacerdocio del Mesías iba a ser diferente. Esto quiere decir dos cosas importantes. Primero, la primera cosa importante que quiere decir esto es que aquí se está profetizando de que el sacerdocio levítico y el sacerdocio, que va a ser sacerdote para siempre, habla es de Jesús, de Cristo. Amén. Ahora, cuando venimos a ver, Melquisedec era el hijo, era Sem, el hijo de Noé, porque es mencionado en Génesis capítulo 10, versículo 1, y en Génesis capítulo 11, versículo 10 y 11. Pero hay un detalle: ¿por qué Melquisedec no puede ser el hijo? Melquisedec no puede ser el mismo Sem, porque la Biblia sí nos habla de que Sem era hijo. Se representa a Melquisedec como un tipo de Cristo. Alguien que me ayude a leer Mateo 22, 43. Mateo 22, 43. ¿Quién lo tiene por ahí? A ver. Mateo capítulo 22, versículo 43. Bueno, si no voy a leerlo yo. Dice así. Está hablando Jesús. Y él les dijo, pues como David en la escritura le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Ojo, el 43. Y le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciéndole, dijo el Señor a mi Señor. Jesús está citando la profecía del Salmo 110 porque Jesús está reconociendo que el Salmo 110 está hablando literalmente de él. Por eso él representa un tipo de sacerdocio único y especial. Este era un tipo de Cristo. Y cuando la tercera parte que viene a mencionarse a Melquisedec, lo encontramos allá en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se nos habla ya más explícitamente de este Melquisedec. Al citar Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 10. Y ojo, para que ustedes vayan viendo la secuencia, desde el Salmo 110 al libro de Hebreos pasan aproximadamente 1000 años más para que se vuelva a mencionar a Melquisedec. ¿Sí me están entendiendo? Cuando Abraham existe entre Génesis capítulo 14 y el Salmo 110 hay 1000 años. Y del Salmo 110 a la escritura de Hebreos estamos hablando de casi 2000 años para que se vuelva a mencionar a este hombre, Melquisedec. Y vamos a ir leyendo. Para algunos en ese momento esto era una anomalía. Una anomalía, ¿por qué? Porque según la ley mosaica, recuerden que cuando estamos hablando de esto, Jesús estaba vivo. Jesús estaba vivo. Y cuando Jesús estaba vivo, estaba muerto. Por eso se habla de un orden o una descendencia. Y lo más importante es que en Génesis se habla muy brevemente de él.
Jesús cita el Salmo 110, pero no le da ninguna interpretación. Y aquí lo vamos a ir viendo, como por decir un ejemplo. Hebreos 7:3. Léalo, hermana Rosa, ¿lo tiene ahí? Léalo. Hebreos capítulo 7, versículo 3. Hasta ahí, hasta ahí. Ojo a esto, en el versículo 3, que es la parte que vamos a analizar bien, dice que no tenía padre, gracias hermanita, no tenía padre, no tenía madre, sin genealogía, no tenía principio de días ni fin. Es el mismo Cristo. Les quiero decir algo. Cuando la Biblia dice que no tenía ni padre ni madre, o sea, la gente cuando lee este pasaje, la impresión que da es esa que ustedes dicen. Pero no, cuando el pasaje está hablando de que no tenía padre, no tenía madre, ni genealogía, lo que está diciendo es que de este hombre no hay ningún registro ni histórico, ni sabemos su genealogía. Ahí la palabra clave es cuando dice sin genealogía. Esta palabra por implicación nos da a entender que era un ser humano normal. No fue que nació así de la nada. Hagamos a Melquisedec que aparezca aquí. No, esa no es la idea. Cuando dice que no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, es que históricamente nadie en el pueblo judío sabía quién era este hombre. ¿Ok? Para que no tengamos tal vez una idea o descendencia. Porque recuerden que para ser sacerdote decía Aarón, un ejemplo, pongamos Eleazar, hijo de Aarón, hijo de Pedrito, hijo de Teresa, mencionan a toda su descendencia. Nadie podía ser sacerdote si no era descendiente de Aarón o no se sabía su descendencia. Pero con este hombre pasó esto extraordinario. ¿Y por qué pasó esto extraordinario? Porque la Biblia sí afirma que era un sacerdote de Dios Santísimo. ¿Y por qué nos damos cuenta de eso? Porque este hombre viene y bendice a Abraham. Ojo a esto. Y en el Melquisedec para siempre. ¿Hablando de qué? Porque hace una representación de Cristo. Bueno, más que todo es eso. Este hombre, el escritor, que es el de Hebreos, nos va a enseñar que todas las cualidades que este hombre tenía era la figura que venía de Cristo. Igualmente, muy dado por Dios, y es un sacerdocio nuevo. Vamos a ir, Hebreos 7:1. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Santísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo. Ojo, aquí ya el escritor del libro de Hebreos nos va a empezar a explicar bien la historia y va a comparar entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo, siempre hablando que el sacerdocio de Cristo es mayor que el de Melquisedec. Versículo 2. Al cual dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa en primer lugar Rey de justicia y además Rey de Salem, es decir, Rey de paz. Rey de justicia, repito, aquí tenemos otra cualidad de este rey, Rey de justicia. Cristo es llamado Rey de justicia. ¿En qué parte se llama a Jesús
Rey de paz o príncipe de paz. ¿Se acuerdan de Isaías? Llamará su nombre admirable, príncipe de paz. Estamos hablando de que Melquisedec, lo que significaba Melquisedec, es prácticamente lo que era o lo que es Jesús. Ahora sí el 3. Sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de días, asemejando al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta palabra es muy importante. Permanece sacerdote para siempre. Quisiera que ustedes pensaran en un momentico en la cultura en la que se está diciendo esto. Este hombre está escribiéndole a judíos y les está diciendo que este Melquisedec tiene un sacerdocio que todavía está en vigencia en el contexto que él está hablando. Entonces, un judío, ¿qué era lo primero que iba a pensar? Pero ¿cómo va a ser Melquisedec sacerdote para siempre si no es descendiente de Aarón, si no es levita? Y el escritor, guiado por el Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia que este hombre, su sacerdocio permanece para siempre. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta cómo lo va a relacionar con Cristo. Versículo 4. Mirad ahora cuán grande es este, o sea, Melquisedec, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden según la ley de pedir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham. Ojo a esta palabra importante. El versículo 5, ojalá lo puedes subrayar en su Biblia, porque el versículo 5 nos está diciendo, el escritor está hablándole aquí a judíos, y él está diciendo, claro, es cierto que los hijos de Leví eran, como que el texto dijera, los únicos que él era descendiente de Leví, porque, a ver si me hago explicar, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, todavía las 12 tribus no existían. Entonces Melquisedec, por la ley mosaica, él no podía recibir los diezmos, pero aún así fue llamado sacerdote del Dios Altísimo y aceptó los diezmos y bendijo a Abraham. Vean 3 cosas importantes. Estos hombres son descendientes de Abraham, pero cuando Melquisedec recibe los diezmos, todavía no se ha establecido ese sacerdocio. Ahora vean el versículo 6. Ya no nos vamos a mover de Hebreos capítulo 6, capítulo 7 dice, mas aquel, ¿quién es aquel? Porque vamos a analizar el pasaje. ¿Quién es aquel? Bueno, ese aquel es Melquisedec. Y recuerden que hay un hombre que está escribiendo, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, y él viene diciendo, bueno, mas aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibe el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. Vean qué palabras más importantes hay aquí. Aquel hombre, aunque según la genealogía que ustedes conocen, esto es lo que le está diciendo el escritor, según la genealogía que ustedes conocen, según la orden de la ley que ustedes saben que tenían que dar el diezmo, aún este hombre, Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham y lo bendijo. ¿Saben qué es lo más importante? Vean el 6. Recibe el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Cuando dice que lo bendijo, lo que está diciendo es la bendición que este hombre le dio
es la que todo sacerdote daba a su pueblo. ¿Se acuerdan? Números capítulo 6 dice que llamarás a los hijos Eliezer y Aarón y así bendecirás al pueblo. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te dé paz, que el Señor tenga misericordia de ti. El sacerdote allá en la ley mosaica era el único que bendecía al pueblo. Luego, cuando el sacerdote bendecía al pueblo, se cumplía lo que el sacerdote decía. Y por eso hablamos en la clase anterior de que como cristianos y sacerdotes tenemos que estar siempre dispuestos a bendecir a los hermanos. Por eso cuando yo le digo a alguien, Dios te bendiga, debemos entender que si yo le digo a un hermano, Dios te bendiga, es porque yo le estoy deseando lo mejor de Dios como sacerdote. Porque recuerden que la Biblia dice que somos sacerdotes todos. Entonces, como sacerdote, cuando yo le digo a un hermano, que Dios te bendiga, es como que allá en la ley un sacerdote estuviera bendiciendo al pueblo de Israel. Cuando el sacerdote iba a bendecir al pueblo, este hombre tenía un rito de santificación, de purificación y todo lo demás. Pero el punto que quiero llevarnos aquí hasta donde vamos con Melquisedec es de que este hombre, aunque ni la ley mosaica lo menciona, aunque no se sabe genealogía de él, Dios aceptó la bendición que le dio a Abraham. El grande. Esto que les estoy diciendo es muy grande, es poderoso. ¿Por qué? Porque nos enseña que, ojo, que sin estar el pueblo de Israel todavía formado, el nombre del Dios Altísimo ya era conocido en aquel entonces. Amén. Versículo 7. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior. ¿Qué significa eso? Vuelvo a repetirlo. Pues bien, es incuestionable que el inferior reciba la bendición del superior. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto era algo contradictorio lo que el escritor de Hebreos les estaba diciendo. ¿Saben por qué? Porque siempre, ¿a quién se bendecía en una familia judía? ¿A quién? ¿A quién se bendecía? Al primogénito. Y el primogénito siempre era el mayor, no el menor. Y en este mismo sentido es que viene hablando el escritor. Y vean el 8. Y aquí, ciertamente, reciben el diezmo hombres mortales. Esto es muy importante. En el 8. Y aquí, ¿cuál aquí? ¿Quién me dice cuál aquí? A ver, cuando dice el 8. Y aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero allí uno de quien se asegura de que vive. ¿Qué está diciendo el versículo 8? Que Melquisedec para Dios todavía está vivo. Y vean la relación que hace. Vuelvo a repetirlo. Aquí, cuando el escritor está escribiendo de Hebreos, está diciendo esto, todavía uno de quien se asegura de que vive. Es muy importante este detalle. El escritor está diciendo que en la época de él habían hombres que recibían el diezmo. ¿Por qué esos hombres recibían el diezmo? Porque eran levitas o porque eran descendientes del sacerdocio arónico. Pero el punto de este hombre que está escribiendo es, pero allá, ¿por qué? ¿Por qué ese hombre que este pasaje está diciendo de que los diezmos eran parte de la ley? ¿Cómo dice que eran parte de la ley? Cuando dice que en el versículo 9, y en cierto modo hasta el mismo Leví. O sea, cuando habla del mismo Leví, está hablando del sacerdocio levítico. Dice que cuando Abraham pagó los diezmos allá, es como que el mismo Leví los hubiera pagado por medio de Abraham.
Versículo 10. Pues ya estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Tan importante. 11. Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, esas palabras son unas palabras mortales para el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí el escritor de Hebreos que ya el sacerdocio levítico no tenía sentido. Vean lo que dice. Pues bien, si la perfección estuviera por el sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo. Hace una pregunta. ¿Qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? ¿Sí entienden esta palabra del 11? Aquí viene este hombre, el que escribe el libro de Hebreos, él viene y hace una pregunta. Si el sacerdocio levítico todavía está en vigencia, ¿qué necesidad? No según el orden ni arónico ni levítico. En otras palabras, cuando estudiamos bien lo del sacerdocio arónico y levítico, lo que el escritor está diciendo aquí, sencillo, es el sacerdocio levítico y el sacerdocio arónico ya no tiene ninguna validez. En este momento, cuando Cristo muere en la cruz y es clavado en la cruz, el sacerdocio es necesario que no exista, aquí nos va a dar una razón por qué es necesario que no exista el sacerdocio arónico ni el sacerdocio levítico. Y vean lo que dice. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que se cambie la ley. Ese pasaje usted debería aprendérselo de memoria. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que se cambie la ley. Con estas palabras, el escritor está diciendo dos cosas importantes. El sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, no tiene ninguna vigencia delante de Dios. Aunque algunos grupos hoy en día pretendan que se va a reconstruir el templo en Jerusalén y están esperando, porque el pasaje no dice eso. Nosotros no estamos enseñando que la ley mosaica es mala, no que la ley de Moisés tenía un propósito, y el propósito que tenía era traernos a Cristo. Una vez la ley nos muestra el camino y nos presenta a Cristo, la ley como tal deja de funcionar. ¿Por qué? Porque ya Dios no va a necesitar o no va a pedirle al pueblo de Dios que lo adore según la ley mosaica, sino, escuchen esto, sino bajo el nuevo sacerdocio y bajo el nuevo pacto. Amén. Por eso es muy importante entender todo esto que estamos diciendo. Y vean el versículo 13. El 13. Vean el 13. Sí, tal vez hermano ahí, bueno, yo sé que lo ha aclarado, a veces esto es una enseñanza que a veces nos cuesta un poquito. ¿Por qué ha cambiado el sacerdocio? El sacerdocio era el levítico, pero resulta que Cristo no es el sacerdocio levítico, sino el orden del Versículo 13 dice. tenía una genealogía, este sacerdocio no se le conoce en el principio ni fin. Entonces el cambio era enorme. Y era un cambio radical, porque escuchen algo muy importante, hermanos. Dios no aceptaba sacrificios de nadie bajo la ley mosaica, si no era por medio del sacerdote levita. Es muy importante esto, hermanos. Y la forma como Dios aceptaba
sus sacrificios, como Dios aceptaba la adoración, era únicamente por este orden, arónico o levita. Y vean el versículo 13, el escritor viene y dice, inspirado por el Espíritu Santo, lo que acaba de decir el hermano Antonio, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Oiga, qué interesante. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos de qué tribu era Melquisedec. No sabemos, o sea, Melquisedec nunca participó en ningún sacrificio de la ley mosaica. Pero era un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros venimos a jugar un papel muy importante. Hermanos, quiero detenerme aquí. En el Antiguo Testamento, para que una persona pudiera adorar a Dios o servir o trabajar para Dios, tenía que ser levita o arónico. Todas las funciones que el sacerdocio arónico hacía y el sacerdocio levita hacía. Por medio de nosotros, escúchenme, solamente por medio de nosotros es que Dios acepta la oración. Ustedes están pensando, ay, ¿qué se estará creyendo el hermano? No. Ustedes saben por qué a mí me emociona esto. Saber que todo lo que estos hombres hicieron allá en el Antiguo Testamento, esos grandes rituales que hacían, eran para pedirnos a nosotros a decir que usted y yo, cuando obedecimos el Evangelio, tenemos acceso al altar de Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos acceso a una comunión íntima con Dios y tenemos acceso al cielo. Y lo único que nos pide Dios es que seamos fieles y que nos guardemos en santidad. Es lo único. Vea el versículo 14. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá, y a esa tribu para nada se refiere Moisés al hablar del sacerdocio. Vea el golpe tan duro que el escritor de Hebreos le está diciendo a la nación hebrea. Les está diciendo, este hombre que ustedes mataron, Moisés no habló nada con respecto al sacerdocio de él, porque él es de la tribu de Judá. Mas el sacerdocio que ustedes tienen es arónico y levita. Vean 15. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea o no por la ley, que lo sea no por la ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Versículo 17. El escritor ahora aquí viene, escuchen todos, después de que da toda la explicación del 1 al 16, él viene en el 17 y afirma, y él dice, él viene y cita la profecía del Salmo otra vez, Salmo 110, y dice que este Jesús, que es ahora el sumo sacerdote, que es de la tribu de Judá, Dios estableció y dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. De este modo queda abrogada, escuchen, 18, subraya esa palabrita, de este modo queda abrogada la ordenación precedente. ¿Cuál era la ordenación precedente? Arónico y levita, por razón de su ineficacia e inutilidad. Oiga,
está diciendo que el sacerdocio arónico y el sacerdocio levita era ineficaz y era inútil. 19. Ya que la ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que introducción a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Escuchen, aquí en el versículo 19 me impacta mucho cuando dice que todo eso que pasó en el Antiguo Testamento era imperfecto, pero nos llevó, era como introducirnos, era como traernos al Mesías. Y cuando nos introdujo al Mesías, dice que ¿qué dice el pasaje? Nos acercamos a Dios. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Porque, hermanos, los únicos que se pueden acercar a Dios en adoración son los sacerdotes. Implícitamente nos está diciendo que cada uno de ustedes tiene el derecho, entre comillas, porque no nos merecemos nada. Sí, porque nosotros no nos merecemos nada. Pero digamos que cada uno de nosotros tiene el derecho delante de Dios a acercarse, porque cada uno de nosotros es parte de ese reino y de ese sacerdote. Y algo importante, Melquisedec era rey y era sacerdote. Y la Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. No sé si ustedes podrán creer esto, pero yo sí lo creo. Vean el versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que en el Salmo son de para siempre? Y en el 20 explica ese punto el Salmo 110, versículo 4. Vean, en Hebreos 7:20. Por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento. ¿Cuáles fueron los otros que fueron hechos sin juramento? Sacerdocio arónico, sacerdocio levítico. El sacerdocio de porque permanece para siempre. En el 24 el escritor está diciendo el sacerdocio de Cristo. Y el versículo 25, de ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se allegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía. ¿Cómo era? Hablando de Cristo, el 26. Santo, inocente, incontaminado. Es todavía mayor y mejor